esta mañana, estar en este lugar, disfrutar su presencia, ¿sí? Vamos a escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, así que gloria a Dios. Bueno, mirá lo que está a tu lado, ¿sí? Fíjate si... ¿No le quiere mirar? Bueno, no creo que sea tan feo como para no mirarlo, ¿eh? Vamos a mirarlo, sí, acuérdense, su cara, si tienen que... Si le deben, ahora, a lo mejor si le deben dinero es otra cosa, ¿eh? Arréglenlo ahora, antes de que Dios venga, si se tiene que cambiar de sitio, por favor, ¿sí? Se cambian de lugar. ¿Quién tiene que ir a comprar el pan, el pollo? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Están todos cómodos? ¿Sí? ¿No hay hormiga en la silla? ¿No? Bueno, qué bueno que también disfrutemos la presencia de Dios. ¿Sí? Dios es un Dios de gozo, un Dios de alegría. Y lo que Él hizo por nosotros es para que nosotros estemos contentos, estemos felices. ¿Sí? Tenemos circunstancias, tenemos situaciones, pero Él siempre está a nuestro lado y Él nunca nos abandona. ¿Sí? Dice en Lucas capítulo 24, ¿sí? Del versículo 13 en adelante, ¿sí? Es algo muy conocido lo que sucedió en ese lugar, ¿sí? Es algo muy que todos lo tenemos presente, pero en esta mañana queremos que Dios nos muestre qué es lo que quería decir a través de eso. ¿Sí? Lucas 24, 13 dice... Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban hacia un pueblo llamado Emaús, que queda a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Pero mientras iban, dice que iban discutiendo entre ellos, y Jesús se acercó a ellos y empezó a caminar junto con ellos. Pero no le fue permitido reconocer a Jesús. Entonces Jesús le dijo, ¿de qué hablan? ¿De qué están hablando? Y los hombres se detuvieron al escuchar a Jesús decir esto, dice que se detuvieron muy tristes. Y uno se llamaba Cleofa, respondió, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no ha enterado de lo que ha pasado en estos días? Y Jesús volvió a decirle, ¿qué quieren decir? Y ellos le dijeron, nos referimos a todo lo que sucedió con Jesús de Nazaret, quien por sus hechos y palabras demostró ante Dios y la gente que era profeta poderoso. Y el versículo 21 dice, y nosotros teníamos la esperanza de que Él fuera el que iba a liberar a Israel. Sin embargo, además de todo eso, este ya es el tercer día desde que esto ha sucedido. Y quiero pasar al versículo 27. Dice, entonces Jesús, mientras iba caminando con ellos, le iba hablando, ¿no? Y dice, Jesús le explicaba todo lo que había sido escrito en las Escrituras, empezando por los libros de Moisés y todos los demás profetas. Y al acercarse al pueblo que ellos iban, Jesús hizo como que se iba a seguir de largo, pero ellos le rogaron con insistencia y decían, quédate con nosotros porque ya está atardeciendo, ya es casi de noche. Entonces Jesús entró y se quedó con ellos. Y cuando estaba a la mesa con ellos, tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Y en ese preciso instante dice que ellos pudieron reconocerlo, pero él se fue. Y los dos hombres dijeron entre sí, con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando las Escrituras en el camino. Entonces se pusieron de pie, regresaron a Jerusalén nuevamente y encontraron a los 11 que estaban reunidos y que estaban con ellos. Qué bueno lo que está sucediendo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile a Dios en esta mañana, Señor, prepara mi corazón, prepara mi mente, prepara mi espíritu. Señor, quiero que tú me hables en esta mañana, quiero entender lo que tú quieres decirme y quiero saber lo que quieres decirme. Señor, prepara mis oídos, límpialos
prepara mi corazón porque dentro de mi corazón tiene que estar tu lugar. Señor, y en esta mañana queremos que tú ocupes ese lugar. En cada rincón de nosotros, Señor, tiene que haber tu lugar. Así que en esta mañana, Señor, te rogamos que te quedes con nosotros y que camines a nuestro lado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos alguna vez se han sentido que han caminado en dirección contraria a lo que tenían que hacer? ¿Cuántos alguna vez se han dado cuenta de que no iban en el lugar correcto? Bueno, dice la Biblia que estos dos discípulos de Jesús iban en dirección contraria a donde se tenían que haber ido. Dice que era el tercer día y que ellos decidieron irse de Jerusalén hacia un pueblo llamado Emaús. ¿Sí? En esas fiestas que se estaba haciendo en ese lugar, dice que cada año se cuadriplicaba la cantidad de gente que venía para participar en la fiesta. ¿Sí? Imagínense la cantidad de gente. Y justo en esos días fue cuando entregaron a Jesús, cuando Jesús fue crucificado. Y había mucha gente que venía esperando que Jesús, lo que él había prometido, lo que había dicho, que sucediera. Dice la Biblia que estos dos muchachos decidieron que no entendieron, decidieron que no sucedía lo que tenía que suceder y se dieron media vuelta al tercer día y empezaron a ir en camino contrario. Dice que se fueron, no entendieron lo que estaba sucediendo, ¿sí? Y se dirigieron a un pueblo que se llamaba Emaús, porque ellos quizás eran de ahí. ¿Y saben lo que? Mientras estaba preparando esto, dice que Emaús estaba a 11 kilómetros de Jerusalén. Pero en esa época no había avión, no había coche, no había bus, no había AVE, no había tren. Y así que, ¿cómo se fueron? ¿Cómo se fueron? Caminando se fueron, ¿sí? 11 kilómetros caminando, ¿sí? Y a veces nos quejamos nosotros porque caminamos hasta acá, hasta la otra cuadra, ¿no? Y 11 kilómetros, así que imagínense esa gente, 11 kilómetros se fueron caminando, tenía un estado de forma espectacular. O sea, ¿qué es lo que te dice el médico cuando vas al médico? Lo primero que te dice, camine, ¿sí? Usted tiene que caminar, usted tiene que bajar de peso, usted tiene que caminar, ¿sí? Y esas personas no iban al médico, o sea, ya estaban en forma, ¿sí? Y dice que ellos se fueron 11 kilómetros. Más, escúcheme, según cada uno la forma que caminemos, ¿no? Pero más de 2 horas andando. Y nadie camina 2 horas seguido. En esas 2 horas seguramente se pararían, descansarían un poco, tomarían un poco de agua, un café, y luego seguirían. Así que imagínense a qué hora iban a llegar. Pero ellos decidieron, tomaron la decisión que se tenían que ir. 2 horas caminando y 2 horas para hablar y hablar y hablar y hablar y hablar de muchos temas, ¿sí? Cuando uno se acerca a alguien y habla con la persona, ¿qué es lo primero que le dice? ¿Cómo estás? ¿No? ¿Qué es lo siguiente que le dice en la conversación? De la familia. ¿Qué es lo siguiente? El trabajo. ¿Qué es lo siguiente? El gobierno. ¿Qué es lo siguiente? ¿Sí? Y al final se acaba la conversación y ¿cuál es el último tema? El tiempo, ¿sí? Pero nadie se pone a hablar 2 horas de lo que había sucedido ahí, de las promesas de Jesús. Se pusieron a hablar de todo, ¿sí? Porque dice la Biblia que Jesús se acercó y dijo, ¿pero de qué están hablando? ¿No? Y dice que mientras ellos iban hacia Emaús, ¿sí? Iban caminando, iban hablando. Y mientras yo iba preparando esto, dice la Biblia, escúchame bien lo que te iba a decir, Emaús estaba a 11 kilómetros. Y escúchame bien, ahora quiero que pares un poquito acá y nos vayamos a otro lugar. Antiguamente la ciudad de Emaús tenía otro nombre y no era Emaús. En el libro de Samuel, capítulo 7, capítulo 6 y el capítulo 4, dice la Biblia que el pueblo de Israel salió a la batalla.
se fue a luchar contra los filisteos, ¿sí? Se fue a luchar y dice la Biblia que los filisteos le habían ganado, había perdido el pueblo de Israel. Se volvieron derrotados. Y cuando volvieron derrotados, en el capítulo 4 dice que se pusieron a llorar entre ellos y decir por qué y por qué perdimos y que Dios esto, Dios lo otro, ¿sí? Y saltó uno y dijo, bueno, volvamos otra vez a pelear, pero esta vez llevemos el arca a la batalla, ¿sí? La llevaron como un amuleto. La palabra de Dios no es un amuleto para tu vida, ¿eh? Estamos en una etapa donde estamos entendiendo la presencia de Dios y la palabra de Dios no es un amuleto. Pero ellos la tomaron como un amuleto y dice que la llevaron otra vez a la pelea. ¿Y qué pasó? Ellos confiaron de que porque tenían un amuleto iban a ganar. ¿Y qué pasó? Volvieron a perder. No solamente que perdieron, sino que los filisteos se hicieron con el arca y volvieron derrotados otra vez. Volvieron derrotados. Pero la presencia de Dios tiene que ocupar el lugar que le corresponde, no tiene que estar en otro lugar. Y cuando está en otro lugar y alguien hace mal uso de la presencia de Dios, hay consecuencias. Dicen los filisteos que la presencia de Dios estaba en el medio del pueblo filisteo y los dioses de ellos que les pasaba aparecían sin cabeza, aparecían tirados a los pies del arca, ¿sí? Muchas cosas, ¿sí? Y entre medio del pueblo dice que había tumores, ¿sí? Había enfermedades. Y entonces después de 7 meses, ¿sí? Dice que en el capítulo 6 de 1 Samuel, capítulo 6, luego de 7 meses los filisteos hablaron entre ellos, entre los sacerdotes, los filisteos, los que mandaban ahí, y dijeron, ¿qué hacemos? Porque el arca nos va a matar a todos. Entonces dijeron, mira, vamos a devolverla. La devolvemos, pero no la devolvemos solo. Vamos a poner oro adentro y vamos a poner por todas las cosas que nos están pasando, la vamos a multiplicar y la vamos a meter todo ahí adentro. Vamos a ponerle un carro nuevo, bueyes nuevos, y que el buey tira, ¿sí? Y le vamos a ir acompañando. Y si el buey tira para un sitio, es porque Dios lo está permitiendo de ello. Y si tira para otro, no, tiene que volver de vuelta, ¿no? Y dice que la acompañaron al arca y el arca fue hacia Bet-Semes, un pueblo, ¿sí? Por donde tenía que haber ido. Iban los bueyes, y dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Bet-Semes vio que venía el arca, dice que pegaron un grito, un regocijo. Dice, el arca de Dios volvió, el arca de Dios está de vuelta con nosotros, ¿sí? Y fueron corriendo, llamaron a un montón de personas, ¿sí? Y fueron a buscarla, ¿sí? Y dice que con los bueyes hicieron ofrenda a Dios, con el carro, la madera, levantaron un altar, dice que todos estaban alegres. Pero hubo un error que cometieron. Dice que quisieron chusmear, ¿sí? Yo sé que acá no hay chusma en esta mañana. ¿Hay un chusma por acá? No hay chusma, ¿sí? En el pueblo de Dios no hay chusma, ¿sí? Dice que quisieron chusmear y mirar dentro del arca lo que había. Y Dios se enojó. Se enojó, y como se enojó Dios, dice que en ese día murieron 50.070 personas, solo por mirar donde no tenían que mirar, solo por querer chusmear lo que había adentro. Dice que murieron 70 personas, y dice que se entristecieron de tal manera que nadie quería tocar el arca. Y entonces dice que en el siguiente capítulo, en el versículo 7, dice que fueron al pueblo de al lado, que se llamaba Kiriat Jearim, a buscar sacerdotes de Dios para que viniera y se llevaran el arca. Dice que fueron al pueblo de al lado, llamaron a ellos, vinieron y se llevaron el arca. Y el arca estuvo en Kiriat Jearim
¿sí?, en casa de un sacerdote 20 años. 20 años la presencia de Dios escondida. 20 años, dice que era tal el miedo y el temor que ellos tenían, que decidieron que estuviera durante 20 años. Para ellos ese lugar era lugar de dolor, de tristeza, lugar de enojo, lugar de no es esto para mí, lugar de no tengo que ir ahí, ¿sí? Pero mientras la presencia de Dios, el arca, estaba en esa casa, dice que esa casa era bendecida, pero estuvo 20 años. Cuando los 2 discípulos iban hacia Emaús, con el tiempo cambió de nombre, que antes era Kiriat Jeraim. Kiriat Jeraim pasó a ser Emaús. Y estos discípulos, dice que iban caminando ¿hacia dónde? Hacia el lugar donde estuvo el arca durante 20 años, donde la presencia de Dios no hacía nada ahí. ¿Por qué? Porque eso es que ellos habían perdido la esperanza. Los 2 discípulos habían dejado de creer en Dios, habían dejado de creer en Jesús, habían dejado de creer en las promesas. Dice que ellos estaban esperando que Jesús se levantase, que Jesús resucitase, que se mostrase a todos, que Jesús se parara enfrente de los soldados que lo estaban crucificando y que los ángeles cayeran, y están esperando otra cosa. No habían entendido la palabra de Dios. Por eso es importante que, para que no camines en el lugar equivocado, para que no vayas en el camino equivocado, entiendas la palabra de Dios. Es importante que nosotros podamos decirle a Dios que nos dé entendimiento y sabiduría para poder entender, para no perder tanto tiempo. Muchas veces las bendiciones de Dios no caen sobre nosotros porque nosotros no entendemos, porque le estamos pidiendo mal, porque estamos creyendo de porque viene un pastor o viene un profeta, él va a solucionar tu vida. Y no es así. Escúchame bien lo que te voy a decir. Siempre el enemigo va a intentar que los planes de Dios no se cumplan en tu vida. Siempre el diablo va a intentar entorpecer los planes de Dios que Dios tiene para ti. Y una de las cosas que hace es justamente que tengas dudas, que dejes de creer, que creas en el hombre y no en lo que Dios quiere hacer. Que creas que el hombre tiene todo el poder, cuando el poder lo tiene Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice que lo puso en el huerto para que tengan todo lo que sea necesario, para que no le haga falta de nada. ¿Y qué hizo el enemigo? En forma de serpiente vino y ¿qué hizo? Le habló, ¿verdad? ¿Y qué hizo Eva? Escuchó. Levanta tus manos ahí donde estás un momento, ¿sí? Y dile a Dios: Señor, prepara mis oídos para escuchar lo que tú tienes para mí. No lo que el enemigo tiene, no lo que el enemigo me va a ofrecer, no lo que este mundo me va a ofrecer, sino lo que tú tienes para mí, porque lo que tú tienes es mucho mejor de lo que yo pienso y lo que yo creo. En el nombre de Jesús. El enemigo va a intentar romper esos planes. Entonces dice la palabra de Dios que vino en forma de serpiente, le habló para poder destruir el plan de Dios. Ya sabemos cómo sigue. Cuando Moisés tenía que liberar al pueblo de Israel, dice la palabra de Dios que cuando nació, dice que se multiplicaban de tal manera el pueblo de Israel que el faraón, ¿qué dijo? Vayan y maten a todos los niños. Y entre esos niños justo estaba el plan de Dios. Estaba Moisés, pero ahí había una mujer valiente que lo estaba cubriendo.
Más adelante dice la palabra de Dios que en Belén nació un rey. ¿Y qué pasó? Herodes se puso celoso y dijo, no, ¿cómo otro rey? Acá el rey soy yo. ¿Y qué hizo Herodes? Mandó a matar, ¿qué? El plan de Dios. El enemigo siempre va a intentar matar el plan de Dios que tiene para ti. El enemigo siempre va a intentar interferir en tus cosas para que los planes de Dios no se cumplan. Y dice la palabra de Dios que en estos dos discípulos dice que iban caminando en el lugar contrario. Si leemos más adelante, Jesús le había dicho que se quedasen en Jerusalén. ¿Para qué? Porque Él iba a volver y porque iban a recibir la promesa que Dios tenía y que iban a recibir el Espíritu Santo y que iban a ser llenos de su presencia. ¿Y ellos qué hicieron? Su desánimo, ¿sí? Porque Jesús dijo esto y no lo está haciendo, me voy. Porque el pastor no me llamó, entonces me voy. Porque no me saludaron, entonces me voy. ¿Sí? Porque tengo un problema y no busco a Dios, entonces el problema aumenta, entonces me voy, porque Dios no me escucha. Y los discípulos estaban yendo en dirección contraria. ¿Sí? Ellos pensaron, no sucedió lo que tiene que suceder, dejo de creer, dejo de orar, dejo de buscar su presencia. Y se fueron. Dice la palabra de Dios que mientras ellos iban caminando en ese desánimo y en ese problema, Jesús se puso al lado. Jesús está al lado de tu problema aunque vos no creas. Jesús siempre está contigo aunque creas que estás solo. Jesús no te va a abandonar. Dice la palabra de Dios que el pastor dejó las 99 y fue ¿por cuál? Por la que le faltaba. Así que cuando tú estés en problema y creas que estás dejando a Dios de lado, Dios siempre está contigo. Dios siempre. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Que dice que Jesús le dijo, ¿de qué están hablando? Jesús sabía que estaban hablando, porque Jesús conoce tu corazón. Por el problema que de la abundancia del corazón, ten cuidado de lo que abunda tu corazón. Mira lo que llena tu corazón. Mira lo que hay en tu pensamiento, que abunda en tu corazón, para que pueda hablar tu boca. Y Jesús sabía, ¿de qué están hablando? Como diciendo, a ver, tantos años que estás en la iglesia, ¿de qué estás hablando? Tantos años, ¿sí? Porque escuchamos personas que dicen, yo hace 30 años que estoy en la iglesia, o mis padres, ¿sí? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Sí? Y no solamente eso, sino que le decía, ¿a dónde van? ¿A dónde estás yendo? Si Jesús se te pusiera esta mañana, te diría, ¿a dónde vas? No estás por el camino. Cambia de camino, cambia de acera. Ven a donde estoy yo, no te vayas. Quédate en Jerusalén porque se va a venir la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo se iba a derramar sobre ellos. Quédate. No, es que me voy a otra iglesia porque en la otra iglesia cantan mejor, porque el que toca el teclado toca mejor que el de acá, entonces me voy a la otra iglesia. Quédate. No, vos no tocas teclado, tranquilo. Quédate. Si Dios te puso, quédate. No, porque no me gusta como... Quédate. Dile a Dios, porque Jesús le dice que le dijo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? No te muevas de donde estás. Pide sabiduría, pide dirección a Dios primero. ¿Sí? Y le decía, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? Y muchas veces hablamos de lo que no tenemos que hablar. ¿Sí? ¿Viste cómo trajo el zapato hoy? ¿Viste los vestidos que trajo? ¿Viste? ¿Viste? Habla de la presencia de Dios primero. Primero Dios
y luego lo demás. Dice que nosotros cuando nos ocupamos primero de Él, Él se ocupa de nuestras cosas. Y había un problema en ellos, que ellos habían dejado primero a Dios atrás y se empezaron a centrar en sus problemas. Ellos dijeron, bueno, nos volvemos a Emaús, nos volvemos atrás, nos volvemos de donde vinimos. ¿Cuántas veces escuchamos, si es que a veces estamos mejor afuera que acá dentro de la iglesia? ¿Cuántas veces escuchamos, es que afuera me tratan mejor que acá adentro? Y eso es lo que le sucedía a ellos. Dijeron, nos volvemos atrás. Y cuando te vuelves atrás, te vuelves al mismo lugar donde el arca estuvo olvidada más de 20 años. Nos volvemos al mismo sitio que nos olvidamos de la presencia de Dios. Nos volvemos al lugar donde nos olvidamos de que Dios está a nuestro lado, donde Dios perdonó tus pecados, donde Dios dio la vida por ti. Nos volvemos atrás. Dice que ellos iban caminando y Jesús se puso a su lado. ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Llena tu corazón de la presencia de Dios y vas a hablar de la presencia de Dios. Llena tu corazón de la palabra de Dios y vas a hablar palabra de Dios. Vas a declarar palabra de Dios. En medio de la circunstancia, ellos en vez de declarar la palabra de Dios, declaraban de lo que ellos sentían. Ellos están hablando primero lo que ellos sentían. Y muchas veces no es lo que nosotros sentimos, sino lo que Dios quiere que sientas. Y muchas veces ponemos nuestro yo personal delante antes que Dios. Y muchas veces cuando ponemos nuestro yo personal, nos vamos a donde no tenemos que irnos. Y cuando más nos alejamos de la presencia de Dios, más nos enfriamos. Y luego es muy complicado salir de ahí, porque el enemigo te tiene atrapado. Dice la palabra de Dios que ellos seguían caminando y mientras iban, no solamente iban hablando entre ellos, sino que iban discutiendo entre ellos. ¿Qué eran las cosas más importantes para ellos que tenían que discutir? ¿Sí? ¿A dónde vas? ¿Sí? Habían perdido la fe en Dios. La Biblia dice que la fe viene, levanta tus manos ahí donde estás, ¿sí? Y otra vez dile, Señor, abre mis oídos, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿sí? Así que, Señor, destapa mis oídos, porque yo quiero oír la palabra de Dios para poder tener fe y mantenerme firme en medio de las tormentas, en medio de cualquier circunstancia y en medio de cualquier situación. En el nombre de Jesús. Dice, y la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Y mira lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Dice, tener fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. O sea, tener fe es esperar lo que Dios te está prometiendo. Tener fe no es ver. Y estos dos habían perdido la fe porque no habían visto lo que querían ver. Entonces habían dejado la fe de lado. Para ver lo que Dios tiene para ti, dice que tenemos que ser llenos del Espíritu, porque el Espíritu, los frutos del Espíritu son gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y la paciencia es una de esas. Y tenemos que tener paciencia, tenemos que tener fe. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos que el libro de Joel se cumpla en nuestra familia o se cumpla en nosotros? Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿sí? Sobre los hijos, sobre los ancianos. ¿Cuánto quiere que se cumpla eso en su vida? ¿Sí? Pero para que eso se cumpla, escúchame lo que te iba a decir, no se va a cumplir solo porque está acá o solo porque lo declaramos. Se va a cumplir porque tú vas a hacer tu trabajo. Tú vas a hacer tu trabajo. Porque tú te vas a quedar en el lugar que corresponde.
Porque tú vas a ir hacia la presencia de Dios. Y cuando tú vas hacia la presencia de Dios, estas promesas se van a cumplir. Es imposible que tus hijos, como dice acá el libro de Joel, sea derramada el Espíritu sobre ellos si tú te vas en camino contrario, si tú te estás alejando. Cuando tú te acercas más a la presencia de Dios es cuando Dios cumple las promesas sobre ti, sobre tu vida. Escúchame bien lo que te iba a decir. Dice que luego más adelante, dice que ellos seguían caminando y mientras iban caminando, dice que Jesús les empezó a ¿qué? A leer las Escrituras desde el principio hasta el último, ¿sí? Y Jesús mientras le iba leyendo, y Moisés estaba en la presencia de Dios, ¿sí? Y le seguía leyendo, decía, y Samuel se dedicaba todo el tiempo a estar en la presencia, y David me cantaba la presencia de Dios, y Jesús hacía los milagros, y les iba contando todo, les iba hablando lo que iba sucediendo. ¿Y ellos qué estaban haciendo mientras Jesús les hablaba? Estaban escuchando. Sus oídos se estaban abriendo. Dice que llegaron hasta el lugar y cuando llegaron al lugar donde correspondía, dice que Jesús hizo como que se iba. Y ellos le dijeron, no, ¿a dónde vas? Ya es muy tarde. ¿Sí? Caminamos 11 kilómetros, tenemos que estar súper cansados ya. Ven, quédate con nosotros. No, que me voy. Quédate. ¿Saben por qué les agarraban? Quédate. Porque mientras Jesús iba hablando con ellos, dice que sus corazones ardían. Que ellos iban sintiendo algo de parte de Dios. Sus corazones empezaban a arder. Si tu corazón no arde, es porque algo está fallando. Dice la palabra de Dios que si tienes que ser frío o caliente. En Apocalipsis, ¿sí? Le hablaba a las iglesias, frío o caliente. Si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y si tu corazón no arde, es porque está frío. Y está frío, es porque no estás escuchando la palabra de Dios. Así que yo te animo a que escuches. Dice la palabra de Dios que cuando ellos estaban ahí con su corazón ardiendo, le dijeron, no, quédate con nosotros, quédate. ¿Cuántos pueden decirle a Dios, quédate en mi vida, quédate en mi economía, quédate en mi familia, quédate en mis planes? Yo sé que no estoy caminando por donde tengo que caminar. Yo reconozco que a veces me desvío, pero quédate. Dice la palabra de Dios que Dios está a la puerta y llama. ¿Y quién? El que le abre. Entraré y cenaré con él. Y él conmigo. Quédate, Él está golpeando. No solamente camina a tu lado, no solamente te habla de las Escrituras, sino que también te está llamando. Él quiere que reconduzcas tus pasos, tus caminos. Cantar de los Cantares dice que la Sulamita estaba enamorada del amado, enamorada. Para él era todo. Pero una noche dice que el amado vino y golpeó la puerta. Volvió a golpear la puerta y agarraba el pomo de la puerta y hacía el sonido para abrirla. Y la amada desde la cama, porque ya se había acostado, dijo, ya estoy acostada, me voy a levantar. Como estos dos que se iban caminando, no sucedió lo que tenía que suceder, vale la pena quedarnos. Ahora golpeaba la puerta el amado y la Sulamita en la puerta de adentro decía, es que ya me acosté, es que tengo cosas más importantes, estoy cansada, tengo sueño, ya me bañé. Y seguía golpeando la puerta. Y dice la palabra de Dios que ella le dijo, a ver, me voy a levantar, voy a ensuciar mis pies antes de calzármelos. No me voy a ensuciar los pies, a ver.
Y dice que cuando al final de todo, de tanto insistir, dice que la amada se dio por enterada y se levantó, ¿qué pasó? Ya no estaba el amado. Dios te está llamando. Dios te llama. Y dice que salió a buscarlo en medio de la oscuridad y mientras iba corriendo se encontró con soldados y los soldados quisieron. Dice que ella se acercó y dijo, ¿dónde está mi amado? Lo vieron al amado y los soldados dice que la golpearon, la tiraron en el suelo y en el suelo la seguían golpeando. Y ella desde el suelo dice que pasaban dos mujeres y le dijeron, si lo ven a mi amado, díganle que le estoy esperando. Díganle que vuelva. Díganle que mi corazón necesita volver a arder. Díganle que le pido perdón por primero yo y luego él. Y muchas veces lo que nos sucede a nosotros, vamos en el camino equivocado porque primero estamos nosotros, primero están nuestros planes, primero están nuestros problemas, primero está nuestra dificultad y luego está Él. Y no nos damos cuenta de que Él está a nuestro lado y golpea nuestros corazones. Y golpea y nos llama. Y Él quiere caminar a nuestro lado. Dice la palabra de Dios que Él se sentó con ellos en la mesa. Y dice que partió el pan. Y cuando partió el pan, los ojos fueron abiertos. Y ahí ellos entendieron quién era el que estaba con ellos. Escúchame bien lo que te voy a decir. Tus oídos van a hacer que tus ojos se abran. Escucha primero la voz de Dios para que se abran tus ojos y puedas ver su hermosura. No puedes ver su hermosura sin antes escuchar. Y dice que en ese momento ellos entendieron lo que estaba sucediendo. Y se levantaron corriendo. Y así como vinieron 11 kilómetros, dice que fueron corriendo otra vez los 11 kilómetros, salieron de donde no tenían que estar, donde estuvo tantos años el arca escondida y perdida, salieron corriendo de esa situación y se fueron hacia donde tenían que estar. Y fueron corriendo y le dijeron, Él está vivo, Él está vivo. Y cuando se estuvieron ahí, dice que la presencia de Dios entró en ese lugar, irrumpió en ese lugar. Y empezaron a oírle y empezaron a creer. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo te animo en esta mañana de que te pongas delante de Él ahora. Que te pongas delante. Él conoce tu corazón. Él conoce tu situación. Él sabe lo que estás hablando. Él sabe lo que estás pensando. Él sabe por la situación, Él sabe por el camino por donde estás andando. No puedes esconderle nada. No puedes esconderle nada. Él cuando se acercó a estos dos sabía lo que había en su corazón. Y Él quería hacerle entender, decirle, vuélvanse. Vuelvan a las aguas. Vuelvan a la fuente. Vuelvan a mí. Las promesas que tengo para cada uno de ustedes son para que se cumplan, no para que el enemigo la destruya, no para que el diablo la venga a robar. Son para ustedes. Son para ustedes. La presencia de Dios necesita ser amada. La presencia de Dios necesita ser amada. No necesita que la dejes de lado. Pon la presencia de Dios primero y Dios se ocupará de todo lo demás. Dios se ocupó de estar con ellos en el camino, de cuidarlo. Dios se ocupó de entrar en su casa, abre la puerta de tu casa. Dios se ocupó de abrirle los ojos. Dios se ocupó de que sus oídos sean abiertos. Dios se ocupó de encender sus corazones otra vez. ¿Por dónde van tus pies? ¿Por dónde caminan? ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde estás construyendo ese camino? No es el lugar correcto, pero Dios sí está a tu lado para
reconstruir ese lugar. Así con tus ojos cerrados, ponte de pie, que queremos orar. Queremos orar. Queremos que tu corazón sea abierto. Cierra tus ojos. Si estás en familia, pon la mano en el hombro de tu familia. Porque dice la palabra de Dios que Jesús, cuando llegó, entró a la casa donde ellos tenían que estar. Subís un poquito volumen, hijo, por favor. Entró a la casa. Dios quiere entrar a la casa. Subí el volumen, por favor. Dios quiere entrar a tu casa. Cada canción que hemos cantado en esta mañana era una canción de declaración, cuando decía que teníamos que celebrar porque Él había resucitado. Porque para Él nada es imposible, ninguna situación, ningún camino va a hacer que tú te quedes solo. Él está a tu lado. Es hora de que entiendas de que tus oídos se tienen que abrir para que tu corazón arda. No es la situación, no es la economía, no es lo político, no es el país, es tus oídos. Tus oídos se tienen que abrir. Tus oídos se tienen que abrir. En el nombre de Jesús en esta mañana, ahí donde está, empieza a declarar, empieza a decirle, Señor, abre mi corazón, abre mis oídos, arde mi corazón. Señor, yo quiero entender lo que tú tienes para mí. Señor, yo quiero que mi fe aumente. Señor, yo quiero saber más de ti. Señor, yo te pido perdón si te he dejado que golpeaste en mi puerta y te he dejado ir. Si primero estaban mis circunstancias, si primero estaba mi enfermedad, si primero estaba mi dolor, si primero estaba, Señor, mis hijos que no los veo. Señor, en el nombre de Jesús, abre mis oídos y abre mis ojos para que pueda ver a mis hijos en este lugar, en tu presencia. Oh, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, Señor, tu hermosura. Señor, abre mis ojos, Señor, porque mi hermosura tiene que verte. Abre mis ojos, Señor, porque tengo que entender lo que sucede a mi alrededor. Señor, tengo que entender lo que sucede a mi alrededor. Señor, abre mis ojos porque quiero ver dónde estoy caminando. Señor, y si estoy caminando en el lugar que no es donde tengo que estar, Señor, en el nombre de Jesús, dame la valentía para darme la vuelta y volver hacia donde tengo que estar. Señor, en esta mañana, Señor, cuando tus oídos, Señor, mis oídos sean abiertos, Señor, voy a entrar en la sanidad de tu presencia. Cuando mis oídos sean abiertos, voy a entrar en la sanidad de tu hermosura. Cuando mis oídos sean abiertos, voy a entrar en la sanidad, Señor, de lo que tú tienes para mí. Señor, tú tienes algo más que yo no estoy viendo, Señor. Pero por eso necesito, Señor, que tú soples sobre mí esta mañana. Que tú traigas entendimiento, Señor, que tú no me dejes, aunque ande por valle de sombra de muerte, dice la palabra de Dios, que Él siempre va a estar contigo. No es tu valle, no es tu muerte, no es tu sombra, Señor, sino que es tu presencia, Señor, son tus alas las que están conmigo. Señor, si hay planes, si hay proyectos que se han muerto, Señor, que yo tenía para ti, en esta mañana, Señor, vuelve a resucitarlos. Señor, vuelve a resucitarlos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús en esta mañana, Señor, si hemos perdido la fe en ti, Señor, si hemos dejado de adorarte como a ti te gusta, si hemos dejado de quererte como a ti te gusta, Señor, si hemos dejado de venir a tu presencia como a ti te gusta, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, y haz que vuelva a nuestros pies, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pon calzado nuevo a nuestros pies, Señor. Señor, vuelve a reconstruir nuestros caminos. Señor, que nuestros caminos nos guíen hacia tu presencia. Señor, trae entendimiento en esta mañana. Llena los corazones de esta mañana con tu palabra. Señor, trae desesperación en esta mañana. Trae hambre y sed de ti, Señor, para que nuestros corazones se llenen de ti, Señor.
Señor, queremos entrar, Señor, en tu voz. Señor, queremos entrar en tu presencia, Señor. Queremos escucharte lo que tú tienes para nosotros. Señor, como pueblo que somos, como familia que somos de parte tuya, Señor, como hijos tuyos que somos, Señor, queremos perdonar, Señor, queremos pedir perdón por sentarnos en mesa que no son de nuestro alimento, por alimentarnos donde no tenemos que alimentarnos, Señor. Queremos, Señor, que a partir de ahora tú seas el que partas el pan en nuestra mesa, que sea tu pan, Señor, el que nos alimente, que sea tu presencia la que esté en nuestro hogar, en nuestra familia. Abre nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y yo declaro en esta mañana, Señor, que este Espíritu, Señor, que tu Espíritu se derrame, Señor, en este lugar. Se derrame, Señor, que se cumpla lo que dice en el libro de Joel, Señor, que se derrame sobre nuestros hijos, sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre esta ciudad, Señor, sobre este lugar, Señor, sobre cada rincón y sobre esta silla y sobre, principalmente, sobre mi vida. Sobre mi vida, decláralo ahí donde está. Señor, derrámate sobre mi vida. Señor, para que se cumplan tus planes tienes que derramarte sobre mi vida primeramente, Señor. Fortalece nuestros pies, Señor. Fortalece nuestros pies. Nuestros pies, Señor, son como raíces, como árboles plantados junto al arroyo. Que aunque vengan tormenta, aunque vengan dificultad, aunque venga lo que venga, estaremos firmes. Señor, fundamenta, Señor, nuestros pies. Fundamenta nuestros pies, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, pueblo precioso. Guarda la palabra de Dios en tu corazón. Saluda al que está a tu lado. Y Dios también va a estar contigo en todo lo que tienes. En el nombre de Jesús.